¿Puedes imaginar que la mascota que criaste como a un hijo un día decida devorarte? Estos no son accidentes, son momentos en que el instinto salvaje vence al cariño. Desde chimpancés inteligentes hasta serpientes silenciosas, hoy verás los casos más escalofriantes de personas que fueron comidas vivas por sus propias mascotas. Y te aseguro que ninguno lo vio venir. Puesto 13. Travis, el chimpancé. Durante años, Travis fue más que una mascota. Era una celebridad local. Salía en comerciales, usaba ropa, comía en la mesa y hasta tomaba vino con su dueña, Sandra Herold, como si fuera parte de la familia. Vivieron juntos por 14 años, un chimpancé criado con amor en un entorno humano. Pero la naturaleza no entiende de vínculos. Un día, cuando la amiga de Sandra, Charla Nash, visitó la casa, cambió todo en segundos. Charla tenía en sus manos uno de los juguetes favoritos de Travis, y algo se activó en su mente. En un ataque repentino, Travis la embistió con una violencia indescriptible. Sandra intentó detenerlo con una pala, luego con un cuchillo, y nada funcionó. Travis estaba completamente fuera de sí. Cuando llegó la policía, fue necesario dispararle varias veces. Herido, el chimpancé entró a la casa y colapsó. Charla Nash sobrevivió, pero su rostro y sus manos quedaron totalmente destruidos. Años después, recibió uno de los trasplantes de cara más complejos de la historia. Este caso conmocionó a todo Estados Unidos. Travis no era agresivo, no era salvaje, hasta que lo fue. El ataque reabrió el debate sobre la tenencia de animales exóticos como mascotas y nos dejó una lección clara. Por más humano que parezca, un animal salvaje nunca dejará de serlo. Puesto 12. Tigres de Terry Thompson. Lo que ocurrió en Sandsville, Ohio, en 2011 parecía sacado de una película apocalíptica, pero fue completamente real. Terry Thompson era un ex militar que vivía rodeado de más de 50 animales salvajes en su propiedad. Tenía tigres, leones, osos y monos, todos criados en un zoológico privado sin control ni seguridad. La gente lo conocía como el héroe de las fieras, pero lo que nadie sabía era que estaba al borde del colapso. Una mañana, Terry abrió las jaulas de todos sus animales y luego se quitó la vida. Y lo impensable ocurrió. Los tigres, al encontrar su cuerpo sin vida, lo devoraron y luego escaparon al bosque. En cuestión de horas, la ciudad entera estaba en alerta máxima. Una estampida de depredadores sueltos por las calles de un pueblo estadounidense. Las autoridades no tuvieron otra opción. Para evitar una tragedia aún mayor, los agentes dispararon y mataron a 48 animales, incluidos 18 tigres de Bengala. Fue una masacre triste y necesaria. Este caso estremeció al mundo y provocó un cambio radical en las leyes de tenencia de animales exóticos en Estados Unidos. Pero más allá de las normas, dejó una pregunta que aún nadie puede responder. ¿Qué lleva a un hombre a liberar un zoológico entero, sabiendo que el caos será inevitable? Puesto 11. La boa constrictora de Pensilvania. Elliot, un hombre de 27 años, era un apasionado por las serpientes. Tenía varias en casa, pero su favorita era una boa constrictora de casi 6 metros que había criado desde pequeña. La consideraba mansa, obediente e inofensiva. Pero la realidad es que las boas no se domesticaron para obedecer. Solo observan, esperan y actúan como cuando su instinto se activa. Una tarde, Elliot sacó a su serpiente en un terrario para manipularla, como hacía siempre, pero en cuestión de segundos el juego se convirtió en tragedia. La boa se enroscó con fuerza alrededor de su cuello, intentó liberarse, gritó, luchó, por cada movimiento que hacía apretaba más. Su vecino, al escuchar los ruidos, llamó a emergencias. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron al hombre inconsciente con la serpiente aún aferrada a su cuerpo. No había forma de hacerla soltar. Tuvieron que dispararle. Pero ya era demasiado tarde. Elliot había perdido la vida por asfixia. Las boas no atacan por agresividad, lo hacen por instinto de caza. Si sienten calor corporal, movimiento o presión, pueden confundirte con una presa. Y cuando eso sucede, no hay vínculo emocional que valga. Número 10. Los leones de Mattinson. Mattinson era un criador de leones conocido en Sudáfrica por su proyecto de conservación. Desde cachorras había criado las 2 leonas con las que decía tener una conexión especial. Las paseaba sin correa, dormía junto a ellas y hablaba de ellas como si fueran sus hijas. Pero la naturaleza no responde al afecto, responde al instinto. Una tarde cualquiera, mientras caminaba con ellas como solía hacer, las leonas cambiaron su comportamiento. En cuestión de segundos, lo derribaron y comenzaron a atacarlo con una violencia inesperada. Su esposa presenció la escena y trató de intervenir, pero fue inútil. Las leonas no se detuvieron hasta que Mattinson dejó de moverse.
Las autoridades investigaron el caso, pero decidieron no sacrificar a las leonas. La familia pidió que permanecieran en el santuario como parte del legado de Mattinson. Lo más perturbador es que solo unos días antes del ataque, Mattinson había declarado públicamente que sus leonas nunca le harían daño. Este caso se convirtió en una advertencia mundial sobre el error de proyectar emociones humanas en animales salvajes. Puedes cuidarlo, alimentarlo, incluso criarlos, pero no puedes pedirle que te entiendan. Número 9. El caimán de Florida. Ron era conocido en su vecindario por tener una afición poco común: criar un caimán en el patio de su casa. Lo había rescatado de pequeño y lo había visto crecer durante más de 7 años. Lo alimentaba a diario, hablaba con él con orgullo y en reuniones con amigos incluso lo mostraba como si fuera una atracción. Hasta que una noche el show se salió de control. Ron decidió alimentar al caimán mano a mano, como lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez el animal reaccionó distinto. En un movimiento rápido le atrapó el brazo y lo arrastró directamente al agua. Lo que empezó como un truco terminó en una lucha desesperada por sobrevivir. Sus amigos llamaron a emergencias, pero cuando llegaron, el caimán ya había mordido otras partes del cuerpo de Ron. Aunque lograron rescatarlo con vida, las heridas eran tan graves que falleció poco después en el hospital. El caimán fue sacrificado. Los expertos coinciden en algo claro: por muy tranquilo que parezca un caimán, nunca deja de ser un depredador. Y si decides tratarlo como un perro, no puedes sorprenderte cuando actúe como lo que realmente es. Puesto 8. El leopardo de la India. En una aldea remota de la India, un hombre tomó una decisión que para muchos parecía insólita: criar a un leopardo como mascota. Lo rescató cuando era apenas un cachorro huérfano y lo alimentó con biberón. Lo cuidó desde su casa y llegó a tratarlo como un hijo más. Durante años, el animal fue dócil, juguetón y obediente, hasta que dejó de ser un cachorro. Una tarde, mientras jugaba como solía hacerlo, el leopardo cambió. Se irguió, mostró los dientes y atacó. La primera mordida fue directa al cuello. Fue todo tan rápido que no hubo tiempo de defenderse ni pedir ayuda. Cuando llegaron los vecinos, el hombre ya no respiraba. El leopardo fue capturado por las autoridades y trasladado a un centro de conservación, pero el daño ya estaba hecho. En zonas rurales de India, aún es común que se crían animales salvajes en cautiverio, aunque sea ilegal, y mientras crecen parece que todo está bajo control, hasta que un día los instintos despiertan y no hay forma de apagarlos. Puedes criar a un depredador, pero no puedes pedirle que olvide quién es. Puesto 7. El cerdo de Rumania. George era un granjero rumano que llevaba años criando animales con dedicación, pero había uno en especial al que le tenía un cariño diferente: un cerdo de gran tamaño que alimentaba a mano todos los días y al que trataba con una cercanía poco común para un animal de corral. Una mañana cualquiera, George sufrió un ataque epiléptico y cayó dentro del corral. Estaba solo, inconsciente, y el cerdo tenía hambre. Lo que ocurrió después sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. Cuando su esposa lo encontró horas después, el cerdo había comenzado a devorar su cuerpo, sin agresividad, sin ruido, simplemente obedeciendo su instinto. El animal fue sacrificado y el pueblo entero quedó conmocionado por lo ocurrido. Este caso abrió una conversación incómoda. Los cerdos, por más domesticados que estén, no distinguen entre comida y dueño si están desesperados. Y no fue maldad, fue biología. George amó a su cerdo como parte de su vida diaria, pero al final la naturaleza no entendió ese amor y lo convirtió en alimento. Puesto 6. Los pitbulls de Texas. Mary Matthews, una mujer de 57 años, vivía sola en su casa en Texas, junto a 2 pitbulls, a los que había adoptado de un refugio. Los cuidaba, los alimentaba y hablaba de ellos como si fueran sus hijos. Incluso dormía en su habitación. Pero había un problema: los perros no estaban bien entrenados, vivían encerrados por largos periodos y no recibían la atención que necesitaban. Mary sufría problemas de salud y su condición física se deterioraba poco a poco. Una mañana algo terrible ocurrió. Mary se desmayó repentinamente en el suelo y sus perros, alterados y hambrientos, no reaccionaron como ella habría esperado. Cuando las autoridades llegaron, encontraron el cuerpo parcialmente devorado. Los pitbulls fueron sacrificados debido a su nivel de agresividad. El vecindario quedó dividido. Algunos culpaban a los animales, otros a las condiciones en las que vivían. En este caso no es un ataque de la nada. Este es el resultado de una acumulación de factores: estrés, abandono, falta de entrenamiento y hambre. Porque hasta el animal más noble, si se ve atrapado en un entorno inestable, puede actuar por desesperación. Y a veces esa desesperación no perdona. Puesto 5. La hiena de Sudáfrica.
Jacob, un hombre solitario de Sudáfrica, mantenía como mascota una hiena rescatada cuando apenas era una cría. Desde cachorro, la había alimentado, criado y entrenado en su propiedad privada. Él afirmaba tener una conexión especial con ella. Decía que lo reconocía, que lo respetaba, que eran parte de la misma manada. Pero la hiena no lo veía como su líder, lo veía como una figura dentro de su territorio. Una noche, mientras Jacob limpiaba su jaula como de costumbre, la hiena lo sorprendió. Sin emitir ningún sonido, lo atacó por la espalda y lo mordió directamente en el cuello. Las heridas fueron tan graves que Jacob no pudo gritar. Fue encontrado sin vida por sus vecinos tras escuchar ruidos extraños desde su casa. La hiena fue capturada y trasladada a un centro de fauna silvestre. El ataque generó conmoción, pero también una lección dura. Las hienas son depredadores inteligentes, dominantes y extremadamente territoriales. Pueden tolerar la presencia humana, sí, pero no son animales domesticables, porque una mascota se puede adiestrar, pero un depredador solo obedece mientras le conviene. Número 4. La pitón gigante de Indonesia. En una aldea rural de Indonesia, una mujer llamada Watiba desapareció sin dejar rastro. Su familia pensó que se había perdido en el bosque al salir a revisar su huerto, pero la verdad era mucho más oscura. Horas después, los aldeanos encontraron una pitón de más de 7 metros con el estómago grotescamente hinchado. Era una imagen que parecía imposible de procesar. Con miedo decidieron abrir el animal y allí en su interior yacía el cuerpo de Watiba, intacto pero sin vida. La historia se volvió viral en todo el mundo. No era ficción, no era una leyenda, era un caso real que mostraba lo que una serpiente hambrienta en medio de la selva puede hacer. En muchas regiones de Indonesia, estas pitones viven cerca de los humanos. Son toleradas porque ayudan a controlar plagas. Incluso algunas personas las adoptan como mascotas o protectoras del hogar. Pero esa cercanía tiene un precio. Las pitones no atacan por rabia, no gruñen, no avisan, solo esperan y actúan. Y cuando lo hacen es silencioso, rápido y muchas veces irreversible. Número 3. El mono araña de Brasil. En Brasil, un hombre mantenía como mascota a un mono araña que había comprado ilegalmente cuando era apenas una cría. Lo crió en casa, lo vestía, lo alimentaba como un niño y lo llevaba incluso a reuniones familiares. Todos lo conocían como el mono cariñoso, pero la historia cambió cuando el animal alcanzó la madurez. Durante una pelea con otro mono que el dueño había intentado introducir en el hogar, todo se descontroló. Al intentar separarlos, el mono araña se volvió contra su cuidador con una violencia inesperada. Lo mordió repetidamente en el rostro y los brazos, causándole heridas profundas. Fue trasladado al hospital de urgencia. Sobrevivió, pero quedó con cicatrices físicas y psicológicas de por vida. El mono fue confiscado por las autoridades y trasladado a un refugio especializado. Los expertos señalan que los monos araña, especialmente los machos, pueden volverse extremadamente agresivos durante la etapa de celo o cuando se sienten amenazados. En este caso deja una advertencia muy clara. Puedes criar a un primate desde que nace, enseñarle a usar cubiertos y ponerle ropa, pero cuando su instinto territorial y salvaje se activa, ningún entrenamiento lo detiene. Puesto 2. La tortuga caimán de Japón. En Japón, un hombre apasionado por los reptiles exóticos crió durante 5 años a una tortuga caimán, creyendo que al estar en cautiverio desde joven se había adaptado a la vida doméstica. Era su orgullo personal, le mostraba en redes y aseguraba que era totalmente dócil. Pero todo cambió durante una simple limpieza de tanque. Mientras intentaba cambiar el agua del acuario, cometió un error. Metió la mano sin distraer al animal. En un parpadeo, la tortuga reaccionó y le atrapó la mano con una mordida tan potente que le arrancó 2 dedos de inmediato. Los gritos alertaron a los vecinos y aunque el hombre fue llevado de urgencia al hospital, las lesiones fueron irreversibles. La tortuga fue confiscada por las autoridades y trasladada a un centro especializado, donde se confirmó que tenía una mordida superior a los 1000 PSI, comparable a la de un cocodrilo pequeño. Lo más inquietante es que nunca había mostrado signos de agresividad, pero basta una sola vez, porque la tortuga no lo atacó por rabia, no fue personal, solo reaccionó como lo haría en la naturaleza. Y ahí está el verdadero peligro. Cuando un animal salvaje parece confiable, bajamos la guardia. Puesto 1. Los loros de Alemania. En Alemania, una mujer de la tercera edad vivía sola, acompañada únicamente por sus 2 loros, a los que había criado durante más de 10 años. Los consideraba sus hijos, les hablaba, les cantaba y eran su compañía diaria. Nadie más vivía con ella. Una mañana, los vecinos notaron que la casa estaba inusualmente silenciosa. No se oían las voces de la señora, ni los chillidos de los loros. Al entrar, encontraron una escena inesperada. La mujer había fallecido por un ataque cardíaco.
Pero lo que más impactó a las autoridades fue lo que descubrieron después. Su cuerpo presentaba múltiples lesiones, sobre todo en el rostro y los brazos. Los loros, hambrientos y desorientados por horas de encierro, habían comenzado a picotearla, no por maldad, no por agresión, solo por hambre, o quizás por confusión. Este caso fue tan extraño que se convirtió en un tema de debate entre expertos en comportamiento animal. Aunque los loros suelen ser mascotas cariñosas e inteligentes, cuando viven aislados, mal socializados y sin estimulación, pueden volverse erráticos. Y aunque suena absurdo, incluso una criatura pequeña, si está desesperada, puede convertirse en un riesgo. Porque cuando el entorno falla, el instinto toma el control, y hasta el más colorido y simpático de los animales puede cruzar la línea. Creemos que conocemos a nuestras mascotas, hasta que algo ocurre y ya no hay vuelta atrás. Pero lo que viste hoy no es nada comparado con lo que viene. Y otro caso que dejó a investigadores sin palabras. Una historia tan extraña que todavía nadie puede explicar por qué pasó. Si crees que este video fue impactante, espera ver el siguiente. Te advierto, no todos están preparados para lo que ahí se muestra.